Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema místico, bíblico, después lo vamos a catalogar bien, que es el Zambatión. El Zambatión es un río que le llaman el río del Shabbat o el río bíblico, que es una particularidad. Primero vamos a hablar de, por ejemplo, el Rabbi Akiva, que es un personaje muy importante dentro de la Biblia, del Talmud fundamentalmente. Cuando le preguntaron por qué hay que respetar el Shabbat, él explicó que la principal prueba del que hay que respetar el Shabbat es que el río Zambatión descansa en Shabbat. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un río que descansa en Shabbat? Entonces tenemos que entrar en lo que es la mística. La mística es una parte de la religión donde cada uno, depende de la religión que cada uno tenga, tiene sus creencias. Que esas creencias son de acuerdo a lo que cada uno profesa. La Biblia, el Corán, el Talmud, los Vetra, son libros bíblicos, libros religiosos. Y nos cuentan hechos que por ahí contradicen la lógica. Y contradicen incluso el espacio-tiempo, pero que están cubiertos por el paraguas de la mística. Uno cree o no cree. Entonces, no hay una explicación, y eso es la mística. Por ejemplo, la mística común a todas las religiones es lo que llamamos la resurrección, reencarnación, transmigración. Es decir, es la idea de la inmortalidad. Todas las religiones tienen una base en la idea de la inmortalidad. La idea de que una vez que morimos vamos a resucitar o reencarnar o transmigrar el alma de algún modo para encontrarnos con nuestros seres queridos. Es decir, es lo que uno cree y eso es la mística. Para hablar del río Zambatión tenemos que hablar del Talmud. El Talmud es una interpretación del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia que le dan los rabinos. Y es donde habla del río Zambatión, que entrelaza las 10 tribus perdidas de Israel con este río. Que es una historia de intriga. Realmente en algún momento Netflix va a tener que hacer una serie sobre eso, porque es misterio, intriga sobre un río que es místico. En uno de los capítulos del Talmud, que se llama Sanedril, explica que en el año 556 a.C., cuando las 10 tribus debieron exiliarse de Israel y pasar a Babilonia, cruzaron el río Zambatión, que era un río caudaloso, que imposible de cruzar, durante 6 días, pero que el Shabbat se transformaba en un riachuelo donde se podía cruzar caminando. ¿Es mística? Sí, es mística. El tema es dónde queda el río. Porque, bueno, dice uno, está bien, puedo creer o no, voy a verlo, a ver si es verdad. El tema es que no saben dónde queda el río. La primera novedad que tenemos es el historiador romano Josefo, que vivió en la época de Cristo, donde habla que Tito César pasó el río Zambatión después que vino de la victoria llegando a Roma, después de haber conquistado el reino de Israel. Es cuando Roma toma Jerusalén y todo el reino que era de Judea e Israel. Y él dice que en ese momento para llegar a Roma, cruza el río Zambatión. Es decir, que él ubica el río Zambatión en lo que es Arca, que es la Alta Siria, o Rafinet, que es el norte del Líbano. Por ahí, entre el Líbano y Siria, él dice que está el río Zambatión. Otros historiadores dicen que no, que está cerca de Armenia, en la parte de Antioquía, en el sur del Cáucaso. En Asia Central sería, donde está Kazajstán, Turquestán,
donde está la zona de Uzbekistán, donde estaban un solo país que se fue dividiendo en diferentes, que es Terquistán, Turquestán, toda esa zona. En ese lugar ubican el río. Pero en la Biblia, tomando la Biblia de mano, es decir, en el libro de Isaías 11:11, menciona que las 10 tribus fueron exiliadas a Patos, en Etiopía. Eso lo dice Isaías. Y en Éxodo 34:10 dice que el Todopoderoso le promete a Moisés que instale a su pueblo cerca del río Zambayón. Es decir, que para la Biblia el río Zambayón está en África. Entonces, o estamos hablando de Asia Central, o estamos hablando de Medio Oriente, o estamos hablando de África. El río no hay una ubicación geográfica. La Biblia nos habla siempre, o la historia, o podemos ubicarlo en la geografía, los 4 ríos principales de las civilizaciones que conocemos es el Nilo, que lo llamaban Pillón, el Ganges, que es Guillón, con G, el Tigris, que es Chidegrec, y el Éufrates, que es Peras. Entonces, esos 4 ríos sí podemos ubicarlos, sabemos dónde están. Pero el Zambayón es como que queda desdibujado. La pregunta es cómo desaparece un río de la geografía. O tal vez la pregunta es si estuvo alguna vez este río en la geografía. Porque hasta el momento no hay nada tangible sobre ese río. No hay una ubicación. No hay un hito geográfico que diga por acá hubo un río. Aunque se hubiera secado. Tampoco está. Entonces nos tenemos que centrar en las 10 tribus de Israel. ¿Dónde fueron a parar esas 10 tribus? Que sabemos que las 2 que quedaron fue Judea e Israel y el resto de las otras 10 se dispersaron. Hoy, gracias a los avances científicos de la genética, el ADN, podemos analizar, de acuerdo al árbol genealógico, de ver de dónde las descendencias. La vez pasada hablamos del imperio judío de Medio Oriente, donde sabemos que los sefaradíes vienen de España y los askenazis vienen de Medio Oriente. Entonces hay un antecedente del año 500 más o menos de aquella época, pero de las 10 tribus no hay mucha idea. El estudio genético ofrece un potencial de rastrear linajes ancestrales, detectar conexiones o regiones, poblaciones, pero el problema del estudio genético es que la historia nos hace ver que hubo muchas mezclas, la inmigración, hubo muchas mezclas genéticas, el paso del tiempo. Entonces, en realidad, la ciencia para desentrañar estos enigmas todavía está en continuo descubrimiento. Gracias.